un valioso descubrimiento en la historia que marcó una nueva era para la humanidad. La electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. Ha sido una genialidad para crear muchas cosas de las que ahora conocemos y que nos facilitan la vida en muchas áreas. Un antes y un después en la historia, que comenzó a idearse desde hace unos 2700 años antes de Cristo. Desde textos egipcios que describían a unos peces que emitían luz, a los cuales llamaban atronadores del Nilo, y que en ese tiempo se les atribuía a estos tipos de peces eléctricos como los cuidadores de otros peces, que más adelante en la historia también fueron utilizados como remedios para aliviar los dolores de cabeza en la medicina tanto egipcia como la griega, la romana y árabe. Años más tarde, también fueron descritos por los autores antiguos como Plinio el Viejo y Escribonio Largo, quienes hablaron del efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos y rayas eléctricas. El primer experimento llevado a cabo con la electricidad fue gracias al filósofo griego llamado Tales de Mileto, quien demostró la existencia de la energía estática en el ámbar al hacer fricción. Asimismo, en sus escritos se mencionan otras sustancias que al ser friccionadas tenían la capacidad de atraer objetos, lo que fue un valioso aporte para los principios de la electricidad y el magnetismo. El estudio fue continuado años más tarde por William Gilbert en el año 1600 a.C. Quería entender por qué el ámbar atraía objetos y descubrió que al frotar algunos objetos, estos se cargaban con energía. Para demostrarlo, creó el electroscopio, una herramienta que le permitía medir la carga del objeto que se le aproxime. El estudio de la electricidad avanzó en 1752, cuando el estadounidense Benjamin Franklin, quien tenía intereses por la electricidad, tenía la teoría de que los rayos durante las lluvias eran electricidad pura. Al no darse por vencido en comprobar esta teoría, llevó a cabo su experimento, el cual consistió en elevar una cometa con una punta metálica durante una tormenta y que se sujetaba con una cuerda de seda. Al adentrarse la cometa entre las nubes, notó que las fibras del hilo empezaron a separarse, lo que daba indicios que estaba cargada. Luego conectó el hilo a una llave que al tocar la cuerda generó una chispa, confirmando la teoría de Benjamin que los rayos son electricidad. También fue Benjamin quien creó y utilizó términos de conductor eléctrico, electricidad negativa y positiva, e incluso el de la batería, con el principio de conservación de la electricidad. Sin duda alguna, sus experimentos sobre electricidad fueron trascendentes y resultaron de una utilidad inmensa en el estudio de esta. Luego los estudios avanzaron con Alessandro Volta, un físico químico italiano que creó uno de los componentes eléctricos más utilizados en la actualidad. Entre los años 1799 y 1800 inventó la batería, la cual fue llamada pila de Volta, ya que su estructura consistió en unos discos de cobre y otros de zinc que se apilaban humedecidos con una solución electrolítica como el ácido sulfúrico. Al conectar los extremos se cierra un circuito que genera la energía eléctrica. Fue un científico que hizo gran aporte sobre el tema, tanto que una de las unidades de medida de la electricidad fue nombrada voltaje en su honor. En el año 1827, el físico matemático André-Marie Ampère exhibió el comportamiento de la electricidad en un cable eléctrico. Uniendo los cables a la pila de Volta en ambos extremos, observó que estos se acercaban y al desconectarlos volvían a alejarse. En ese mismo año, el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, mientras realizaba sus estudios de la electricidad, creó una ecuación con la que explicó la relación que existe entre el voltaje y el amperaje al pasar por un cable eléctrico, con lo que es posible desde entonces conocer sobre la resistencia eléctrica, a la que se llamó ohmios en honor a su nombre.
Habiendo conocido los aspectos básicos que conforman la electricidad y el comportamiento de esta, se vieron aplicados estos conocimientos en el año 1879 por el inventor científico y empresario estadounidense Thomas Alva Edison, quien inventó la bombilla eléctrica, aunque en un principio esta no era tan eficiente, ya que dependía de la pila para su funcionamiento. Las invenciones de Edison además tuvieron gran impacto en la creación de la luz eléctrica como se conoce en la actualidad y el suministro público de la electricidad, la grabación del sonido y la cinematografía, que con el paso del tiempo se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Nikola Tesla, quien había trabajado durante un tiempo con Thomas Alva Edison, marcó el cambio definitivo en la historia de la electricidad en el siglo XX. Al poner al descubierto sus inventos que incluyeron la bobina de Tesla, el motor de inducción y el dínamo, siendo su mayor aporte el descubrimiento de la corriente alterna, con la que se pudo construir la actual red eléctrica que permite sus diferentes usos en el hogar, el trabajo y vías públicas. En la actualidad, el mundo depende tanto de la electricidad en muchos aspectos, ya que su uso se ha vuelto de gran importancia para el desarrollo de actividades cotidianas y trabajos que brindan a la humanidad el bienestar y comodidad. La electricidad también abrió puertas al estudio de muchas áreas importantes como la tecnología, la medicina, la mecánica, entre otras que brindan aportes positivos al desempeño de actividades, tales como el transporte, la comunicación, el entretenimiento, la iluminación, la ciencia y la salud.